Hola, me presento, soy el licenciado André Canul y el día de hoy les quiero compartir dos temas de la educación prehispánica. Una es la educación entre los aztecas y la segunda es la educación entre los mayas. Ponte cómodo, que esto está por comenzar. Hola nuevamente, como mencionamos al principio, uno de los temas es la educación de los aztecas y surge posterior a la educación doméstica, es cuando aparece la educación pública y esta se rige o se imparte por el Estado y es donde surgen dos instituciones que son la Calmecac y la Tepochcali. Al primero, al Calmecac, acudían los hijos de los nobles y al segundo, al Tepochcali, acudían los hijos de la clase media, conocido como los más iguales. Y había una tercera formada de esclavos y siervos, solo que de ellos no hablaremos demasiado, pero les comparto que ellos carecían de todo derecho a la educación. En el Calmecac predominaba la formación religiosa, literal, era un internado donde permanecían los jóvenes y era una educación comprendida de 3 grados. Cada grado era de 5 años, donde surgía la primera etapa que era la Tramakatso, que era literal los monaguillos. La segunda etapa era la Tramecatzi, que eran los diáconos, y había una tercera que era el título del Tranama, que era sacerdote. La educación intelectual era totalmente subordinada a la formación religiosa. Se instruía a los mancebos a descifrar jeroglíficos, a ejecutar operaciones aritméticas, a observar el curso de los astros, a medir el tiempo, a conocer de plantas y animales y a recordar sucesos históricos de su tiempo. La disciplina claramente no era perfecta, ya que era muy rígida. Dormían en camas frías, camas duras, se levantaban muy temprano, ellos acarraban su leña, tenían castigos muy severos y hasta ellos mismos aseaban o limpiaban el lugar. Y ya por último, y no menos importante, de igual forma existía el Instituto de Calmecac femenino, donde era exclusivamente para las hijas de la nobleza, donde se les instruía a las doncellas. Al menos una parte de ellas permanecían en el instituto de por vida y otra parte de ellas las abandonaban para que contraigan matrimonio. El segundo tema es la educación de Tepochcali, literal, clases de guerra. En cada barrio existía un establecimiento que enseñaba todos estos conocimientos militares para poder fortalecer el carácter de los jóvenes. Literal, aprendían tácticas militares. El joven aprendía a cómo usar la macana, cómo usar el arco, las verdaderas instrucciones militares que adquirían cuando se habituaba el joven a resistir hambre, sed, fatiga, la lluvia, humedad y a cómo realizar las tácticas para que el enemigo cayera en sus trampas. Literal, eran unos tácticos en su profesión. La educación tepochcali se dividía en 3 grados. El primero era de instructor, que era el Tiacach, literal para los nuevos de ingreso. El segundo es para ser jefe, que era el Tepulchtlato, de instrucciones. El tercero para poderte convertir en director, que era el Tracatcal, para volverte director y poder impartir de igual forma el conocimiento. Las fuentes de la educación entre los mayas surgen de la cultura y de sus documentos en monumentos y códices precolombinos y libros posteriores a la conquista. Respecto a los libros de mayor interés entra la relación de las cosas de Yucatán y las crónicas de Chilambalam, redactando de forma jeroglífica y los hechos de la conquista y de la colonización. El objetivo de la educación entre los mayas estaba sujeta a 3 fines: servir a su pueblo, a su religión y a su familia, todo acuerdo a su condición sexual. El amor al pueblo, al trabajo, a la honradez y al respeto debían ser cualidades fundamentales entre el hombre y la mujer. La educación comenzaba en el hogar y estaba a cargo primero de los padres,
posterior de los sacerdotes y a lo último de los maestros de oficio. Los niños pasaban tiempo jugando al aire libre, pero los mismos juegos que literal jugaban eran imitaciones de las futuras labores que harían cuando sean adultos. A los 9 años los niños ayudaban a los padres en las faenas del campo y las niñas a sus madres en las labores domésticas. Los jóvenes o niños cumpliendo los 12 años de edad eran bautizados y consagrados para la vida pública. Entonces abandonaban el hogar e ingresaban a un establecimiento público. Dichos establecimientos eran internados. Había dos clases de estos establecimientos, uno para la nobleza y el segundo para la clase media. Para la nobleza se daba preferencias a la enseñanza de la liturgia, astrología, a la escritura, al cálculo y a la genealogía. En el segundo, para la clase media, se impartía la educación enfocada al tema militar. La educación femenina, sus madres le enseñaban labores domésticas, se le enseñaba a hacer una expresión muy exagerada en cuestiones del amor, generándole en realidad un sentimiento muy grande de vergüenza hacia el varón, sirviéndoles de comer en casa, de beber, lo que no era un obstáculo para que ellas fueran amables. Son avisadas, corteses y conversables, con quien uno se entiende y maravilla, y convirtiéndolas en buenas partidas para su futuro esposo. Las actividades más comunes de la mujer eran actividades muy generales y domésticas, ya sea tejer, cocinar, moler maíz, lavar, aseo de su propia casa, la educación de sus hijos, el traslado del mercado ya sea para vender o comprar, criar aves y de igual forma la siembra. Las hijas de la nobleza debían recibir una educación diferente a lo que eran los hijos de la clase media. La sacerdotisa debía de cuidar el fuego, la limpieza de los templos, algunos asuntos de índole de la religión, todo esto bajo el cuidado de una supervisora y debido a resguardar la castidad entre las mujeres, cuya transgresión se debía castigar hasta con la muerte, aunque tenían libertad de casarse una vez terminando la educación. Las mujeres que aún no se casaban o vivían en la soltería debían ayudar en los quehaceres domésticos.